Deberes sociales de la vida cristiana, y esta es la parte 2, deberes sociales de la vida cristiana. Nosotros continuamos esta semana y nos alegra usted esté aquí y esperemos que Dios también utilice la predicación de su palabra esta mañana para su edificación. Yo quiero de nuevo encomendar esto al Señor. Señor, ten misericordia de nosotros esta mañana y utiliza tu palabra para hacer lo que solamente tú puedes hacer. Que sea de bendición para nosotros y que podamos crecer más hoy, un poquito más, a la altura del Señor Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Sabemos que la carta de Colosenses la escribió Pablo, y la semana pasada cubrimos dos de los pares que encontramos en Colosenses capítulo 3. Cuando hablamos de pares, hablamos de instrucciones específicas de lo que era en ese tiempo un hogar cristiano. Hablamos de las instrucciones a las esposas y los esposos, a los padres y a los hijos. Y hoy vamos a hablar de la instrucción de los siervos y los amos, que en nuestro día equivale a los empleados y a los empleadores, o sea, los empleados y sus jefes. Tiene aplicación para casi todos los que estamos aquí, porque no trabajamos o tenemos personas que cuando trabajamos somos los jefes de esas personas. Y algo que me llamó la atención leyendo un poquito otras cartas de Pablo es que las cartas de Pablo suelen tener un patrón. Pablo comienza explicando primero verdades teológicas, doctrinas, y da razones, habla de Cristo, de su carácter, quién es Él, y entonces conecta el so what, en el sentido de que, ¿y entonces qué hago yo? ¿Qué hago con eso? Ese patrón lo notamos en Pablo en Romanos, que utiliza los primeros 11 capítulos para explicar el Evangelio, la culpa del hombre, la gracia de Dios, su misericordia, la esperanza que tenemos en Cristo. En Romanos capítulo 8, como la tierra, dice, toda la creación gime a una esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y es entonces a partir del capítulo 12 donde Pablo dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El mismo patrón lo hace Pablo en Efesios. Los primeros 3 capítulos empiezan prácticamente en la eternidad, que hablan de quién es Dios y lo que ha hecho con nosotros y cómo nos eligió desde antes de la fundación del mundo por una razón que solamente Dios sabe. Y entonces en el capítulo 4, versículo 1, él dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. En Colosenses, ¿dónde estamos? Vemos el mismo patrón de Pablo. Los primeros 2 capítulos nos habla de la persona de Cristo, diciéndonos que Él es Dios y que en Él habita toda la plenitud de la deidad. Nos habla de que Cristo es el creador, y además de eso, Cristo es el sustentador del universo. Y explica claramente ahí en Colosenses que el universo y cada átomo de la tierra del universo y todo lo que existe, Cristo mismo sostiene el universo, dice, con la palabra de su poder. Es como que si Cristo soltara y no hablara para que el universo se mantuviera unido, el universo se desintegrara así. Ese es Cristo. No se habla de nosotros, de quiénes éramos, quiénes somos ahora, nuestra unión con Cristo y nuestro futuro glorioso. Escuchen lo que dice ahora, antes de nosotros empezar con la porción de hoy. Escuchen lo que dice el capítulo 3, los primeros versículos. Una vez yo tuve que memorizarme estos versículos. Tenía que hacer una tarea y me los llegué a memorizar. Pero no los voy a citar en memoria. Yo voy a preferir leerlo, no va a ser que de mal. Y no digas que tú te lo sabías de memoria. Así es. Pero vayan conmigo a Efesios capítulo 3. Capítulo 3. Escuchen estos versículos gloriosos. Versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra,
porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Qué está diciendo ahí? Nuestra vida, la vida de los creyentes, ni siquiera ha empezado. Nuestra verdadera vida ni siquiera ha comenzado. Es una esperanza gloriosa que nosotros tenemos. Luego Pablo entonces continúa citando la vida antigua y la vida nueva y cita después lo que uno puede llamar, como dice Jerry Bridges en su libro, pecados respetables, de esos pecados internos que nadie sabe, solamente uno, y Dios lo cita ahí. Y entonces continúa con la porción que nosotros vimos la semana pasada, que son los deberes de los casados, los deberes de los padres hacia los hijos, y la porción de nosotros hoy, que vamos a leer y luego la vamos a explicar, de los siervos con respecto a sus amos. Noten conmigo ahí el versículo 22. Versículo 22, capítulo 3 de Colosenses. Siervos, obedeced en todo vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Y esto se extiende hasta el capítulo 4, versículo 1. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. El primer punto que tenemos aquí es el deber de los siervos. El deber de los siervos, en este caso, es el deber de los empleados. El deber de los empleados. Dice siervos. Y yo estoy en deuda con un pastor que se llama Stephen Cole, en un site que se llama bible.org. Noten lo que dice sobre un anuncio imaginario sobre un trabajo. Pongan atención a este anuncio. La descripción de puesto. Trabajo doméstico, sin pago, excepto habitación y comida. Ninguna oportunidad de avance o de promoción. Ningún beneficio. Ningún día libre. No vacaciones pagadas. Debe estar disponible las 24 horas del día, 7 días a la semana. Una vez que usted acepte el empleo, atención, la gerencia tiene el derecho legal de golpearle o incluso matarle, según la administración considere. Y abajo el anuncio dice, ¿está alguien animado a aceptar este trabajo? ¿Aceptarías tú ese tipo de trabajo? Ustedes saben que la condición de mucha de la gente en el tiempo que se escribió era esta. Como decíamos la semana pasada, gran parte de la población en el Imperio Romano era esclava. Posiblemente la mitad o más que la mitad. Y un esclavo no solamente era la persona que estaba haciendo las tareas domésticas, sino que había esclavos que eran profesores, que eran maestros, eran médicos, eran esclavos. Muchos vivían en condiciones muy precarias. Otros vivían bastante bien porque dependiendo de dónde trabajaban, tenían los beneficios de su amo. Hay personas que eran libres y vivían en condiciones más precarias que algunos esclavos. Era la condición en ese tiempo. Muchos esclavos eran cristianos. Y a este grupo es que Pablo le escribe. El estatus de una persona en esa condición era perpetua. No tenía posibilidad de salir de ahí, solamente si la misericordia de su amo quería liberarlo, o tal vez si alguien quería comprarlo. No había mucha esperanza. Los esclavos vivían mayormente con un espíritu bastante amargado en contra de sus amos. Dice que Pablo tenía un reto y era el convencer y endulzar un poco la vida de estos hermanos que estaban viviendo bajo estas condiciones tan precarias. Mayormente los siervos, los esclavos,
hacían lo que tenían que hacer y lo hacían con un espíritu bien amargado, bien a regañadientes. Esa era como la naturaleza de los esclavos en ese tiempo. Era una condición bastante difícil. Usted póngase sus zapatos, si usted pudiera trabajar en condiciones así. El mismo Señor Jesucristo en Lucas capítulo 17. Usted ha oído la narración del siervo inútil, que a veces la gente utiliza eso así medio suelto. Yo soy un siervo inútil. Pero el punto que quiero hacer de ese siervo inútil es que Cristo, cuando narra eso, Él habla de la condición de esclavitud que existía en ese tiempo, porque Él dice: ¿quién de vosotros que teniendo un siervo, un esclavo, y el esclavo viene del campo, y después de trabajar en el campo viene, dice Cristo, ¿quién de vosotros le dice, ok, ven, siéntate conmigo a comer? Viniste del campo, ahora ven a cenar. Cristo dice, no. ¿Qué ustedes le dicen a los esclavos? Y ya viene cansado a las 6 de la tarde. Dice, hazme comida, prepárame, sírveme, síguete, prepárame la comida, y cuando tú termines de servirme a mí, entonces sírvete tú. Y Cristo dice, ¿acaso alguno de ustedes le da las gracias a su siervo? Y Cristo dice, pienso que no. ¿Sabe lo que Cristo está diciendo? Es la condición como vivían los esclavos en ese tiempo. Esa es la condición como vivían los esclavos en ese tiempo. Ahora, hay una pregunta válida que usted puede tener en su mente, y está bien, porque si usted está pensando y poniendo atención y leyendo su Biblia, usted se puede preguntar, ¿entonces la Biblia aprueba y apoya la esclavitud? Porque la Biblia habla mucho de esclavitud y lleva muchos ejemplos de esclavitud. Esa es una pregunta bastante válida. Y usted debería hacérsela. Y debería entender qué es lo que está pasando aquí. ¿Apoya realmente las escrituras la esclavitud? ¿O es una descripción de lo que realmente pasaba en ese tiempo? Porque el hecho de que la Biblia mencione algo que no es bueno, que es pecaminoso, no es automáticamente un sello de aprobación de parte de Dios de que Dios aprueba eso. Sencillamente muchas cosas se nos describen como realmente eran en ese tiempo. No que automáticamente estaban apoyadas y tenían el sello de aprobación de Dios. Es importante hacer esa diferencia. Otra pregunta que uno puede hacerse, que es válida también. ¿Por qué Pablo no condenó la esclavitud en ese tiempo? Miren lo que dice uno que se llama J.B. Lightfoot, un teólogo famoso, creo que vivió en los años 1800 algo. Creo que él capta la idea de por qué Pablo no condena la esclavitud. Porque provocaría una especie de insurrección entre los esclavos. Miren lo que él dice. Prohibir la esclavitud era hacer trizas la sociedad. La sociedad en ese tiempo, las mismas fibras de la sociedad estaban fundamentadas en la esclavitud y en esa relación. Era algo que estaba bien metido en la sociedad. Era bien complejo. Dice, habría resultado en una sangrienta guerra de esclavos, con muchas pérdidas de vidas humanas y un resultado dudoso. ¿No será que Dios en su sabiduría sabía mejor lo que estaba haciendo? ¿No habrá ahí el principio de dejar que el trigo y la cizaña crecieran juntos? Porque si tú arrancas la cizaña cuando todavía está pequeña junta con el trigo cuando se parecen, ¿no afectarás tú al trigo tratando de arrancar la cizaña? ¿No habrá ese principio envuelto ahí? Dios no apoya la esclavitud. De hecho, en el Antiguo Testamento vemos claramente en Éxodo, lo vemos en Levítico, lo vemos en Deuteronomio, cómo se condena claramente a los que abusaban de sus esclavos. Y cómo si una persona se robaba a otro para venderlo como esclavo, la persona era condenada a la muerte. Tenemos que entender con esto de la esclavitud que estamos en un mundo caído. Hay muchos otros males también. Pero este no es el tiempo de Dios arreglar todas las cosas. Ahora ese tiempo viene. Ese tiempo viene y Dios va a arreglar todas las cosas. Un día, todavía no. Como Dios lo hizo, la esclavitud en muchos lugares fue abolida,
Pero no fue con programas sociales ni por el gobierno, fue cambiando los corazones de los esclavos y muchas veces con los esclavos influyendo a sus amos y a sus jefes, cambiando el corazón de las personas. ¿Usted quiere ver cambios en la sociedad? No importa el gobierno que venga, no va a haber cambio en la sociedad. Tiene que ser un cambio en el corazón que va a afectar entonces por familia y después por comunidades y entonces naciones. Así que funciona. Los cambios externos no van a funcionar. El versículo sigue diciendo: a los siervos que son esclavos, en este caso para nosotros hoy somos los empleados. Obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Es obedecer en todo, quiere decir una sumisión continua, como dice John MacArthur. Por supuesto, no incluye nada que contradiga la palabra de Dios ni hacer cosas inmorales. Por ejemplo, en el caso de un empleado, supóngase una secretaria en este tiempo, de que su jefe la mande a hacer un informe equivocado o a mentir. Ella, con todo respeto y con toda delicadeza, respetando a su amo, a su jefe, su supervisor, debe negarse, decirle su razón: yo soy cristiana, yo no puedo hacer eso. ¿Puede tener eso un costo? Sí. Bueno, puede hacerle perder su trabajo. Pero ¿qué es mejor? ¿Mantener un trabajo y una conciencia que no te deja dormir? ¿O estar desempleado y dormir tranquilo? Como dice un versículo en Eclesiastés: dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Eclesiastés es tremendo. Obedeced en todo a vuestros amos terrenales, en todo. Y Pablo tiene el reto de convencer a esos esclavos, como estamos diciendo, por la condición que ellos tenían. Ellos no debían confundir la libertad que tenían en Cristo, como que había igualdad ahora entre el amo y el jefe. Debían obedecerlos en todo. Y como dice otro versículo por ahí, uno debe obedecer y hacer lo que los jefes de uno dicen, lo que dice en 1 de Pedro. No solamente a los buenos y afables, porque a quien no le gusta un buen jefe, sino también a los difíciles de soportar. Ahí que se prueban los niños de los hombres ahí. En Tito capítulo 2, 9 dice: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. La tendencia de los esclavos en ese tiempo era ser respondones y hacer las cosas a regañadientes. Hay una película que se llamó Raíces, cuando yo era más joven, veía en casa, cuando me la dejaban ver. Y había un señor que le cambiaron el nombre, el protagonista de la película, él le cambiaron el nombre de Punta Quinte a Toby. Y a él lo querían obligar a que aceptara su nuevo nombre. Y a él le decían: tu nombre es Toby. Y él decía: Punta Quinte. Tu nombre es Toby. Punta Quinte. Y pensando en esto, pienso en esto, de esa actitud que había por el resentimiento del odio contra el amo que me maltrata tanto y yo no tengo esperanza. Había esta actitud. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí: obedeced a vuestros amos en todo, en ese tiempo era algo revolucionario. Y ahora les recuerdo a ustedes, para entender las escrituras correctamente, hay que entenderla con los lentes de la gente que la escuchó por primera vez. Porque lo que significó para ellos, eso es lo que significa para nosotros hoy. Usted lo lleva un significado de hoy y lo lleva para allá atrás, se llama anacronismo. No es lo que usted cree hoy y lo lleva atrás y lo interpreta, eso es al revés. Obedeced a vuestros amos en todo. Vuestros amos terrenales son los jefes humanos que tú tienes ahora. Y él continúa diciendo de qué manera debían hacerlo. Dice: no sirviendo al ojo, continúa diciendo el versículo. Prestar un servicio solamente cuando lo están supervisando, cuando le están mirando. No todo el mundo trabaja por horas. No todo el mundo trabaja por horas, yo entiendo eso. Y hay personas que se les paga basado en lo que producen y tal vez no hay mucha manera de medir o no había. En este tiempo sí hay. Tú tienes una cuota y tienes que hacerla. Si al final de la semana no lo haces, tienes problemas porque te miden.
Pero puede que haya trabajos en que la gente puede solamente simular que está trabajando, como haciendo un aguaje, cuando el jefe está cerca y lo está mirando, para buscar el aplauso del jefe. Y cuando el jefe se va, empieza, como decimos allá en Dominicana, a hacerse la boya con el mar, ¿verdad? Usted le está haciendo una boya, lo está flotando. Tiene buen sentido esa analogía. Cuando el jefe se va, usted no trabaja, y además de hacerse la boya, cogerlo easy, cogerlo suave, usted empieza a hablar mal de su jefe. ¿Cuántos de nosotros en nuestros lugares de trabajo no es ese el ambiente común de que el jefe es un demonio? Y esa comidilla y ese chisme de hablar mal del jefe es algo como estándar, es algo natural. Que si yo soy cristiano, no sea ese la fama mía, de que cuando yo les diga que yo soy cristiano, ellos se pregunten, ¿tú eres cristiano? Y tú eres parte de la ganga del comité de nosotros de crítica al jefe. Que no seamos nosotros en ese grupo. No sirviendo al ojo. Dice, como los que quieren agradar a los hombres, solamente delante de los hombres. Estaba leyendo, repasando rápidamente ahí, de que una persona puede ser esclava y estar en una condición difícil como la que tenían estas personas, estos esclavos. Y en la Biblia tenemos muchos ejemplos que nos instruyen de cómo manejar, cómo mirar ciertas cosas y aprender de ellos. En 2 de Reyes capítulo 5, no tiene que ir allá, se narra la historia de un general del ejército sirio que eran enemigos de Israel. Este general, muy valeroso, valiente, su rey lo quería muchísimo. Naamán tenía un solo problemita, que representaba todo el problema que usted se puede imaginar en ese tiempo. Tenía lepra. Posiblemente no es la lepra que usted ve ahora, esta es una lepra bien fuerte, incurable. La lepra fuerte, la gente se le caen los pedazos y casi los ojos, la nariz. Si usted ha visto eso en películas, donde sea, pero eso es algo terrible. Y en ese tiempo no había vida. Si él hubiera estado en Israel, este Naamán lo hubiera pasado mucho peor. Bueno, este hombre tenía una esclava que ellos habían conquistado en una de esas incursiones de guerra en Israel. Y esta muchacha era la esclava de la mujer de Naamán. Oiga la actitud de esta muchacha. Ella le dice a Naamán, a su esposa le dice, si él va a Samaria, allá hay un profeta que lo puede curar. Él fue a donde Eliseo, y Eliseo lo curó, lo sanó. Yo creo que el hombre se salvó también, si no lee la historia también, porque él quería adorar solamente a un solo Dios, ahora el verdadero. ¿Qué estoy diciendo con esto? Yo puedo estar en una situación difícil y aún así, con la persona que me está haciendo la vida imposible, yo puedo desear y procurar su bien. Esto fue lo que hizo esta niña, esclava, y ella no dijo, que se muera con su lepra, total, yo soy aquí un esclavo, ¿sabes lo que yo he sufrido aquí? Mira cómo yo tengo esas manitas, esa uña mía, como yo la tengo. Ella no dijo eso. O pero yo recuerdo personas cuando yo trabajaba en parques industriales, de zona franca y eso, y ellos decían descaradamente, bueno, tal empresa casi se estuvo a punto de quemarse. Y gente trabajando en esa misma empresa, la actitud era, ¡ay, que se queme! Ojalá se hubiera quemado. O sea, tú trabajas ahí. Porque mayormente hay un espíritu social de estar en contra de los jefes. Eso está mal, eso es antibíblico. Aunque tengas una condición difícil, no debe ser así. Continúa diciendo el versículo, no como los que quieren agradar a los hombres, nada más trabajo que nos están mirando, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Un corazón sincero, temiendo a Dios, es que tú trabajas, no solamente porque te están mirando, tú debes tener pendiente que Dios está en todo lugar y todo lo que tú hagas, Dios lo está mirando. Ese debe ser el espíritu, temiendo a Dios. Hay un sentido de reverencia de que Dios te está mirando. ¿Cuántas cosas cambiaran en los lugares de trabajo si la gente trabajara con ese espíritu? Ahora mismo con tantas personas
que estamos trabajando desde el hogar. Esto es muy necesario aquí. Como les decía, muchos de nosotros nos trabajamos por hora, pero hay muchas maneras de uno hacerse la boya ahora que mi jefe me está mirando, ni mis compañeros. Y si yo no tengo un espíritu de temor a Dios, es muy fácil realmente no dar para atrás, no devolver por lo cual me están pagando. Es muy, muy fácil. Se necesita integridad. Que yo soy el mismo cuando el jefe me está mirando y cuando no me está mirando. Integridad. Es un asunto en peligro de extinción en estos días. El versículo 23 nos habla de la actitud con la cual los siervos deben trabajar. Y esta sección es bastante larga por la importancia que tiene y lo que estaba pasando. Esta carta se escribió en el mismo tiempo en que Pablo estaba mandando a Onésimo, que le había robado a Filemón. ¿Recuerdan la carta de Filemón? Onésimo se había escapado de Filemón, una persona que tenía un poquito de dinero, estaba acomodado, tenía por lo menos un esclavo que era Onésimo. Y en este tiempo que se escribió Colosenses, Pablo estaba mandando a Onésimo a Filemón, pidiéndole a Filemón que perdone a Onésimo por lo que le había hecho. Pablo no quería dar la impresión de que al mandar ahora a este esclavo, de que ahora él se iba a rebelar y ahora había que darle lo que él quisiera. No. Pablo lo manda a su amo, Filemón, pero es para que se someta a él y le pide a Filemón, perdónalo. Pablo no está tratando de cambiar la circunstancia de Onésimo. Y como había todo esta agrio en el corazón de los esclavos, había que ponerlo bien claro la actitud que tú tenías que tener con tu supervisor, con tu amo en ese tiempo. Mira la actitud que hay que tener, versículo 23, si yo soy empleado para nosotros en este tiempo. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Una especie como de, resumiendo, que también lo había dicho esa idea en el versículo 17 del capítulo 3 también. La cosa es que si yo no hago las cosas de esa manera, si yo solamente estoy buscando alabanza de mi jefe, o algún premio, algún reconocimiento, ¿qué tal si no recibo ese reconocimiento? Nosotros sabemos que a veces trabajamos y tú piensas que te van a dar una recompensa y la recompensa o la promoción se la dan a otro. Eso pasa muchísimo. Lo promovieron a él y vino hace 6 meses y yo tengo aquí 10 años y no me promueven. Toda la buena dádiva de todo perfecto proviene de Dios. El doctor Howard Hendricks, profesor por muchos años en el Dallas Theological Seminary, cuenta que estaba una vez en un avión y había un tipo que era pesadísimo, no había manera de cómo complacerlo, y este hombre estaba rabiando que eso no tiene nombre. Howard Hendricks ve a esta azafata que tiene una actitud siempre amable, no importa. Los que estaban en los asientos ahí estaban tratando de ayudar a este hombre, o sea, tratando de bajar un poquito la situación. Mire, esto está por aquí, por allá, no que sea así. Cuando se calmó un poco la situación, Howard Hendricks llamó a esta azafata y le pidió su nombre. Quería su nombre porque él quería, yo quiero hablar con el presidente de la aerolínea por ti, para encomendarte, para decir, bueno, qué trabajo tan tremendo, qué tremenda actitud tú tienes. Yo quiero hablar con el presidente de American Airlines. Le digo, gracias Señor, pero yo no trabajo para American Airlines. El hombre ve que tiene su nombre aquí, dice American Airlines, el logo de American, y él se queda como confundido. ¿Cómo que tú no trabajas para...? No entiendo. Dice, no, yo trabajo para el Señor Jesucristo. American Airlines solamente paga el transporte. ¿Qué actitud es esa? Estoy en un trabajo difícil. Este jefe me maltrata, y eso, que el jefe no me da golpes como aquel tiempo, porque me podía dar golpes y me podía matar. Y no había leyes que le hicieran nada al amo en ese tiempo. Era terrible eso. Si yo estoy comparando como mi trabajo es malo hoy, tú no sabes mi trabajo malo. Tú no sabes, muchacha. Pero esta muchacha tenía una actitud tan excelente que Hendricks decía, ¡wow! Y la actitud de ella es que yo trabajo para el Señor. Los reformadores hicieron tremendo trabajo con esto de
que no hubiera separación entre lo sagrado y lo secular. Que yo quiero estar en el ministerio para tener un trabajo, ¿verdad? Que sea un trabajo para el Señor. No. Si tú trabajas limpiando pisos, tú debes asegurarte que tus pisos sean los más brillantes que hay. Si tú trabajas limpiando baños, no hay baños más olorosos y limpios y resplandecientes que los tuyos. Pero los reformadores llegaron a este nivel de que si tú trabajabas cortando cabezas en los lugares que hay pena de muerte, tú tenías que ser un cortador de cabeza excelente. Soy un poquito de imagen, pero en la idea que quería hacer que todo lo que tú hagáis sea como para el Señor y no para los hombres, porque tú trabajas para el Señor. ¿No endulzaría eso nuestra vida en la situación difícil de trabajo? Si tenemos una situación difícil de trabajo hoy, yo digo, wow, está difícil esto, pero yo trabajo para el Señor. Y estos carros me tienen los dedos y las uñas mías están, pero esto es para el Señor. Y además, ¿cuánto tiempo yo voy a ser mecánico? O limpiando baños, o cualquier trabajo que sea. ¿Cuánto tiempo? La vida es breve. 70, 80, 90 años, salvo 90. Como para el Señor y no para los hombres. El versículo 24 habla de una motivación. ¿Con qué motivación? Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Oigan esto era revolucionario también. ¿Por qué? Esto está hablando de que van a recibir la recompensa de la herencia de parte del Señor, pero había un solo detalle para los que escuchaban esto. Los esclavos, por su condición de esclavos, no podían recibir herencia aunque se la dejaran. Un esclavo no podía recibir una herencia. Y aquí, oiga lo que estoy diciendo, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Qué alivio, caramba. Estaba leyendo a alguien que dice que tal vez de este lado de donde vivimos, hay versículos, por ejemplo, los versículos que leímos en los primeros versículos de Colosenses 3, no nos hacen como mucha mella, mucho efecto, porque estamos relativamente cómodos. Dice, pero si yo viviera en lugares como Sudán, en lugares difíciles, que si yo Siria por ahí, donde persiguen a los cristianos, dice, si mi hija se la hubieran llevado para hacer tráfico con ella y violarla, y a mi hijo lo hubieran asesinado, y a mí me hubieran quitado mis propiedades, el cielo no sería solamente una cuestión de añadirlo a mi lista de cosas que ya tengo. Sería una necesidad para realmente que mi vida tuviera sentido. Mucha diferencia. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Yo estaba pensando en esto de que si los cristianos tuviéramos esa actitud, que trabajáramos en todo lo que hacemos como para el Señor, posiblemente los creyentes en el lugar de trabajo seríamos como esos especialistas médicos de que para tú conseguir una cita con ellos tú tienes que esperar varias semanas, porque la gente alrededor de los compañeros estarían preguntándonos, pero es que yo no entiendo por qué tú trabajas así. Que a mí me pregunten, ¿por qué yo trabajo así? ¿Por qué tú trabajas así? Pero mira cómo te tratan. Ese jefe es el más terrible que yo he tenido. Y tú trabajas también con él, te reportas a él. Es que yo no entiendo, explícame por favor. ¿No es eso lo que quisiéramos? Que nos pregunten los hombres la razón por la cual creemos. Eso sería uno de los privilegios más grandes que uno tiene como creyente, que la gente te pregunte, ¿pero por qué tú vives así? ¿Por qué tú no criticas al jefe cuando todos están murmurando del jefe y tú te quedas callado o te vas o nos corriges? Eso es difícil, pero es lo bíblico. Es lo bíblico. Hay una advertencia en el versículo 25. Dice, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de personas. Hay controversia con este versículo de los eruditos, porque ellos dicen, bueno, ¿a quién se refiere esta advertencia? ¿Se refiere a los esclavos? ¿Se refiere a los amos? ¿Se refiere a ambos? Dice que por el contexto, para indicar, se refiere a los esclavos, que debían hacer lo correcto a pesar del maltrato que recibían de parte de sus amos. Y no debían pensar que la injusticia de los amos con ellos iba a quedar impune. Esa es la advertencia aquí. Porque en ese tiempo que tú como jefe tenías ciertos privilegios
y ni siquiera el gobierno te ponía restricciones y tú hacías lo que tú querías con tu esclavo, aún matarlo si tú querías. Pero aquí la advertencia es: mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de personas. ¿Cuál es el punto? Dios un día va a juzgar a cada persona por sus obras. Los que no estén en el Señor Jesucristo van a pasarla no bien. El próximo versículo que daremos rápidamente es el deber de los amos. Versículo 4. Dice: amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Yo estaba buscando la palabra master bedroom y lo busqué en internet, en Google. Dice que su búsqueda no que dicen, no se encontró el resultado de su búsqueda. Yo pensé, pero ven acá, ¿esta gente también están cancelando esto? Creo que sí. Ustedes sabían que en junio del 2020, la Asociación de Agentes de Bienes Raíces de Houston se encontraban ofensivo usar la palabra master bedroom. Yo no dudo que ellos hayan llamado a Google y decirle: esta palabra no debería aparecer en los buscadores. Ese es el mundo. Usted sabe que si usted ve un poquito de noticia, usted sabe que estamos viviendo una locura. Y yo le decía la semana pasada que solamente leer algunos versículos, por ejemplo, que la mujer se someta a su marido, era ofensivo. Léelo solamente. Y esto aquí también de hablar de amos, gente que tenía esclavos, eso es un escándalo en este tiempo. Pero dice amos, dice el contrapeso de la pareja, de que el amo también tiene un deber en cuanto a sus esclavos. Haced lo que es justo y recto con vuestros siervos. No era, tú eres amo, tú eres el jefe, haz lo que tú quieras, no hay ley contra ti que te frene. No. Ahora, esto no implica que las diferencias sociales de amo y esclavos se estaban eliminando aquí. Lo que está hablando de algo análogo, de que tú como jefe haces tu parte que te corresponde con tu empleado, si fuera en este caso. El trabajo debe ser un trabajo justo, no excesivo, no abusivo. No debería haber parcialidad con tus empleados, en este caso con los esclavos. Ser sensible con ellos también. Darles reposo. Si se enfermaba o si se enferma tu empleado, tener esa flexibilidad con él. Claro, en este tiempo hay muchas reglas para eso. En ese tiempo no. Cuando David le asaltaron a una ciudad, Keila, donde estaba él con sus 400 hombres, 600 hombres y sus mujeres. La manera en que él llegó a los que atacaron a la ciudad de Keila fue por un esclavo que el jefe de uno de estos enemigos había dejado a su esclavo en el camino porque el esclavo estaba enfermo. ¿Qué abuso es? ¿Lo abandonó? Porque estaba enfermo. ¿Por qué? Porque los esclavos en ese tiempo también eran utilizados como propiedad y se intercambiaban. Es más, los esclavos a veces no tenían ni nombre. Por eso que ustedes ven que en la Biblia hay nombres como primero o tercio, porque nacían el primero, el segundo y el tercero. Era penoso esa situación. Pero yo, si soy amo, si soy jefe, debería tratar a mis empleados como mis iguales delante de Dios. Es interesante que en Lucas capítulo 7 vemos un centurión, un hombre que ni siquiera era judío, teniendo compasión de su siervo que estaba enfermo, y él trata de que sea sanado, y él procura con los líderes de Israel que Jesús sane a este siervo. En Lucas capítulo 7, es fascinante. El versículo continúa diciendo: sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Y yo pensé, no solamente explicarlo, sino mostrárselo con un ejemplo. En Ruth encontramos a Boaz, que se casó con Ruth, la moabita. Dice, cuando Boaz viene de los campos de trabajar, él llega del campo y él saluda a sus empleados y le dice a Ruth, dice en Ruth capítulo 2, versículo 4: si he aquí que Boaz vino de Belén y dijo a sus segadores, a los que trabajaban la tierra en la siega: Jehová sea con vosotros. Un saludo amable. No llegó con la nariz parada: yo soy el jefe, yo
llegué en mi Ferrari. Yo no miro a gente que gana sueldo mínimo. No. Y oigan la respuesta de los empleados. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Qué lindo. El jefe con su empleado. Qué lindo eso. Una relación de respeto. Otro ejemplo que encontramos en la Biblia es el de Job, en cuanto a sabiendo que tú tienes un amo en los cielos que es el Señor. O sea, una persona piadosa que teme a Dios, aunque sea jefe y tenga empleados, tiene mucho cuidado de cómo trata a esos empleados. Oiga la actitud de Job. Cuando Job en capítulo 31, que me encanta, siempre lo cito aquí, defiende su integridad. Oigan una de las cosas que Job dice de cómo él vivía. En este caso va a hablar de cómo él se manejaba con sus siervos, con sus esclavos. Job capítulo 31, del 13 al 15 dice, y si hubiera tenido un poco el derecho de mi siervo y de mi sierva, cuando ellos contendían conmigo, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase? Y cuando él preguntara, ¿qué le respondería yo? Dice, el que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a él? ¿Y no nos dispuso uno mismo en la matriz? Hablando de igualdad. Dios lo hizo a él como a mí, así que yo debería tratarlo a él como un ser humano. Sabemos que hay muchos jefes que no les importa eso. Y yo creo que van a estar ahí en esa posición por siempre. Esta exhortación donde está este balance de los amos y los siervos tiene un peligro. Y Dios, por supuesto, ve ese peligro. ¿Cuál es ese peligro? Peligro es con los cristianos que trabajan para jefes que son cristianos. Porque entonces lo que suele pasar es que como yo trabajo para un cristiano, él y yo estamos juntos en la iglesia y vamos a estudios bíblicos y cantamos coritos juntos, él no me va a votar, eso no es en mi iglesia. Es más, yo me bauticé primero que él. Tiene 2 años en la iglesia solamente. Cuidado. Primera de Timoteo capítulo 6, 1 y 2. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, o sea, los esclavos, a los empleados en este día de hoy, tengan a sus amos por dignos de todo honor. ¿Para qué? Para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina, para que no haya una mala reputación del evangelio. Versículo 2. Y los que tienen amos creyentes, si tu jefe es cristiano, dice, no los tengan en menos por ser hermanos, o sea, no los menosprecien, no se aproveche. Porque el jefe es un hombre que ama a Dios. Al contrario, ¿cómo debe usted manejarse si su jefe es cristiano? Sino sírvanles mejor. ¿Por qué? Por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Este jefe va a tratar a los empleados mucho mejor que un no cristiano. Ayúdalo. ¿Te vas a aprovechar de eso? No. ¿Cómo concluimos esto? Si uno piensa en lo de la semana pasada, que hablamos a los casados, una manera de no utilizar esto es que la esposa diga, yo me voy a someter por 2 o 3 semanas y voy a probar a ver si él cambia y me trata con más delicadeza. Y si no cambia, entonces yo vuelvo a mi posición normal, porque yo soy la matrona. No es una manera de utilizar esto. El esposo, por supuesto, tampoco debe utilizar esta información y decirle a la mujer, mira lo que dice la Biblia aquí, tú viste lo que dijo el hermano la semana pasada. Tú tienes que someterte. No está bien. La mujer debe someterse a ella voluntariamente. Ella, no el hombre someterla. Por supuesto, él tampoco debe abusar de ese versículo para oprimirla, para abusar de ella, en ninguna manera. Nosotros que somos empleados, deberíamos tener la actitud que tenía este señor, que fue a una conferencia con Charles Swindoll. Al final de la conferencia, este señor vino diciendo que él estaba tan impactado de la conferencia, de lo mucho que había aprendido y todo eso. El jefe de la conferencia
quiso conocerlo, yo tan entusiasmado. Y le digo, pero ¿en qué tú trabajas? ¿Qué te dedicas? Y él dijo, porque había entendido la enseñanza, yo soy un plomero ordenado. O sea, como un pastor ordenado. Él decía, yo soy plomero, pero es como si yo fuera un ministro ordenado. No hay tuberías que estuvieran más bien arregladas que este hombre plomero, porque él entendía que él trabajaba para el Señor. Que esa sea nuestra actitud cuando somos empleados, lo mismo cuando somos jefes también. Todo lo que hacemos, sea de palabra de hecho, que sea para el Señor y no para los hombres. Amén. Gracias, Señor, por tu preciosa palabra. Esperamos vivir conforme a ella para que sea glorificado y a la vez nosotros seremos beneficiados. Te bendecimos en el nombre de Cristo. Amén.